La semana pasada nos ocupábamos de una investigación transcultural sobre adolescentes que exploraba cómo el género y la cultura influyen en la elección de héroes masculinos y femeninos. Como continuación de este estudio, vamos a hablar hoy de las personas que consideran ideales los adolescentes de varios países. Nos acompañan de nuevo Cristina García-El, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y especialista en el estudio de diferencias de género. Buenos días, Cristina. Buenos días. Y Juan Diego Estrada, que es psicólogo, investigador junto con Cristina en este proyecto. Él pertenece al Departamento de Psicología Básica 2. En este momento está trabajando en Arabia Saudí, en un colegio internacional, por lo tanto tiene muchísima experiencia también con adolescentes. Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Bueno, Quiero ser yo mismo es el estudio sobre la persona ideal de los adolescentes que habéis realizado. ¿En qué consiste, Juan Diego, exactamente? Pues como hablábamos la semana pasada, forma parte del mismo estudio en el que planteamos una serie de preguntas a los adolescentes para explorar quiénes eran sus personas ideales, sus personas rechazadas y sus héroes. Y también queríamos ver si había relaciones entre los tipos de elecciones que hacían y el nivel de autoestima. Entonces lo que hicimos fue aplicar un cuestionario a adolescentes entre 14 y 18 años en 5 países distintos, en 5 regiones geográficas bien diferentes, con tradiciones culturales bien diferenciadas, tales como Estados Unidos, España, Qatar, Malasia y Hong Kong. Y les aplicamos un cuestionario después de obtener los permisos necesarios del director del centro y de los padres, en el que la primera pregunta que les planteábamos a los adolescentes era: si pudieras ser alguien distinto, ¿quién serías? Y la segunda pregunta era: ¿quién no escogerías ser nunca? Entonces lo que vimos, es decir, denominamos la respuesta a este tipo de preguntas, es decir, ¿a quién serías si no fueras tú? Sería, pues, lógicamente vas a escoger una persona ideal. Y como mencionamos la semana pasada, esta investigación está inserta en una tradición investigadora muy, muy dilatada, que empieza a finales del siglo XIX. Entonces queríamos ver si a principios del siglo XXI los tipos de respuestas de los adolescentes habían variado, dado que el contexto sociocultural, con el extraordinario desarrollo tecnológico en el que los adolescentes de hoy en día viven, y en un mundo globalizado como el que vivimos, en el que incluso la globalización se ha propuesto como uno de los principales factores dentro del desarrollo psicológico de los adolescentes, pues queríamos ver si nuestros adolescentes de principios del siglo XXI presentaban respuestas diferentes a las que se daban en el siglo XX e incluso a finales del siglo XIX. ¿Qué nos encontramos? Pues que la persona ideal de los adolescentes del principios del siglo XXI son ellos mismos. Es decir, que se ponían ellos mismos como persona ideal. Es decir, que cuando planteas esta pregunta, ¿quién serías si no fueras tú?, más del 34% de los adolescentes decían: yo quiero ser yo mismo, o nunca escogería ser alguien distinto. Entonces, lo interesante es que, claro, este tipo de respuesta a finales del siglo XIX era impensable. Es decir, que cuando se les planteaban este tipo de preguntas a los adolescentes, en el estudio considerado pionero, que es de 1898, creo que hubo a lo mejor 3 o 5 estudiantes que respondieron esto, y los investigadores de hecho lo consideraron como una anomalía y como algo pues negativo. Y esta respuesta fue muy, muy infrecuente en los principios del siglo XX, y no es hasta los años 60, justamente, claro, en los años 60, en que los investigadores identifican esta respuesta, que de repente se convierte en la más popular en un par de estudios realizados en los años 60. ¿Y eso en los 5 países de los que estamos hablando? Esto, bueno, claro que este tipo de investigaciones, realmente hay una tradición investigadora tan dilatada que se han llevado a cabo estudios en muchos países diferentes. La mayoría de los estudios se realizan en los Estados Unidos.
Y de hecho, una reciente revisión de 6 de las principales publicaciones dentro de diferentes ámbitos de la psicología muestra que, por ejemplo, entre los años 2003 y 2007, el 98% de las muestras estaban tomadas de países occidentales, 68% de ellos solamente de los Estados Unidos. Es decir, que nosotros lo que nos planteamos es que si queremos realmente saber cómo es el adolescente global, necesitamos tener adolescentes de diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, esta respuesta de los años 60, que de repente se convirtió en la más popular, realmente parece una anomalía dentro de la tradición investigadora y quizás está relacionada con el tipo de respuesta, con el tipo de pregunta que se le planteó a los estudiantes, porque se les decía más bien que describieran a una persona y, bueno, muchos se describían a sí mismos. Nosotros la pregunta que planteamos, la planteamos de tal manera que el adolescente tuviera que escoger a alguien. Si pudieras escoger ser alguien, ¿quién serías? Es decir, que no dábamos oportunidad a otro tipo. Es decir, que el adolescente sí que realmente tenía que rechazar esa idea para proponerse como sí mismo. Y bueno, pues hemos visto que a finales del siglo XX, en este tipo de investigaciones, pues se encontró que en torno al 20% de los adolescentes escogían este tipo de respuestas. Y lo que vemos es que a principios del siglo XXI hay incluso un incremento en este tipo de respuestas que podemos denominar como de respuesta yo mismo, y se ha afianzado como una respuesta preferente de los adolescentes, no solamente en Estados Unidos, sino de una manera más global. ¿Y cómo interpretáis esta respuesta? Supongo que en términos de autoestima. ¿Los adolescentes ahora tienen una autoestima muy alta? Pues pero tenemos que hablar de las categorías en las que dividimos las lecciones. No, pero me he adelantado. No pasa nada. Pero lo que dice Maite es cierto, es decir, que también hay estudios que muestran cómo a lo largo de las generaciones los adolescentes van mostrando cada vez una visión más positiva sobre sí mismos. Es decir, y es justamente a partir de los años 60 que se empieza a haber un movimiento de promover la autoestima. Y sí, es lo que se han realizado estudios de comparación de generaciones y se ve que hay un aumento en la consideración positiva que los adolescentes tienen sobre sí mismos. También se ha investigado aspectos menos negativos, como por ejemplo los rasgos de tipo narcisista, y también se ve un incremento. Entonces, lo interesante, bueno, nosotros nos planteábamos, queríamos saber si el tipo de respuesta yo mismo estaba relacionado con la autoestima, porque los investigadores a finales del siglo XX habían propuesto esto de que los adolescentes digan que quieren ser ellos mismos significa que tienen una autoestima mayor, y lo consideraban como algo positivo. Entonces, sin embargo, nadie lo había estudiado. Entonces nos planteamos ver si había una relación, y efectivamente hay una relación. Es decir, los adolescentes que escogen ser ellos mismos presentan unas puntuaciones de autoestima mayores que los adolescentes que escogen a otra persona o una descripción. También, si nos paramos a analizar las diferencias por países, las diferencias según las nacionalidades, porque curiosamente lo que encontramos es que en nuestro país los adolescentes españoles siguen un patrón de respuestas que es diferente del de los otros países. Es decir, que los adolescentes españoles tienden a plantearse, a proponerse ellos mismos como su ideal, o escoger una descripción abstracta, un ideal abstracto que no se corresponde con una persona en concreto. Es decir, que las personas concretas que los adolescentes españoles escogen son muy, muy, muy pocas, un 14%, mucho menor que en cualquier otro país de los que hemos estudiado. Es decir, que en la sociedad española parece haber una dificultad en identificar a una persona ideal en concreto. ¿Y qué explicación le podréis dar a esta diferencia entre España y los demás países estudiados? Cristina. Cristina. Tenemos dos puntos de vista diferentes. Yo creo que esto es simplemente un reflejo de nuestra propia cultura. Yo creo que no nos gusta hacer comparaciones sociales, porque en esas comparaciones sociales podemos perder. Y entonces creo, no nos gusta compararnos ni con el vecino ni con nuestro compañero de clase, porque simplemente
bueno, podemos perder, podemos ver que somos menos que él, y entonces nuestra autoestima baja. Entonces los adolescentes se comparan o con ellos mismos o con descripciones que no les hace sentirse mal. Él tiene otra explicación. Diego, cuéntanos tu explicación. Bueno, para profundizar un poco más en lo que nos está comentando Cristina, también podemos decir que cuando preguntamos a adolescentes quién es la persona que nunca querrían ser, es decir, el opuesto, el ideal negativo, también vemos que ahí los adolescentes españoles presentan un patrón de respuesta diferente. Es decir, que los adolescentes españoles se centran no en escoger una persona en concreto nuevamente, sino que se centran en descripciones abstractas de una persona. Es decir, no me gustaría ser, nunca escogería ser una persona que es envidiosa o una persona que es... puntos suspensivos, montones de cosas, pero es su respuesta preferente al hablar sobre la persona rechazada. Es decir, que tanto en el ideal positivo como en el negativo parece que no quieren o no pueden identificar a alguien en concreto. Lo que a mí me parece una posible explicación es la idea que se ha propuesto de el vacío de valores. Es decir, tradicionalmente en el mundo de principios del siglo XX hasta mitad del siglo XX había más un consenso sobre determinados valores tradicionales que con la modernización se ha ido perdiendo y ha aumentado la diversidad. Es decir, que ahora vivimos en sociedades, por ejemplo, en la que vienen otras personas con otro tipo de valores y tenemos que aceptar que existen valores diferentes, y eso hace que la persona relativice todo un poco, y como si tus valores perdieran un poco de importancia. Lo que se ha propuesto es que esta modernización ha creado un vacío de valores. Es decir, que se han perdido valores tradicionales que no se han reemplazado por otro sistema de valores sólido. Entonces, lo que se especula es que ante un vacío de valores, lo que los adolescentes están haciendo es, bueno, los adolescentes, y no solamente los adolescentes, sino todos, es proponer el sí mismo como un valor fundamental de la vida. Es decir, que a falta de referente externo, lo que hago es centrarme en mí mismo, y esto va en consonancia con lo que decíamos de el aumento de valoración positiva, incluso de rasgos narcisistas a lo largo de las generaciones. Lo cual, evidentemente, sí que puede ser indicativo de un problema, y si lo ponemos en el contexto de nuestra investigación y vemos las diferencias por países, pues lo que vemos es que si esto es así, en España en particular, los jóvenes quizás tienen una falta de referentes que hacen que les hacen volverse hacia sí mismos más que en otros países. Bueno, es un poco peligroso, ¿no? Porque también nos denota un poco el espíritu es individual, ¿no? El individualismo extremo, que nos puede llevar a situaciones poco satisfactorias, ¿no? En general, para el individuo y para la sociedad. Entonces, sí. Aunque por ejemplo, si analizamos la dimensión de individualismo, colectivismo dentro de los países estudiados, España justamente se sitúa en el centro, hacia el centro de la dimensión individualismo-colectivismo. El estereotipo de país individualista serían los Estados Unidos, ¿verdad?, en donde hubiéramos esperado que se diera más ese tipo de respuesta yo mismo, y luego tenemos los países más colectivistas, por ejemplo, como Qatar o China, en Hong Kong. Sin embargo, España está ahí en el medio. Toma rasgos, o es muy parecido en algunas dimensiones a Estados Unidos, y comparte muchos otros valores con países como Qatar o como Malasia. Os iba a decir cuáles son los resultados con respecto, hemos visto las diferencias bastante llamativas en España con respecto a los demás países, y en los países que habéis estudiado, Estados Unidos, Malasia, Qatar, Hong Kong, ¿cuáles son esas características de la persona ideal a la que se refieren los adolescentes? Sí, bueno, es decir, la respuesta yo mismo es una respuesta preferente en todos los países. Es decir, no es algo específicamente de España. Si vemos los porcentajes, si dividimos las respuestas en tres categorías más inclusivas, que serían la respuesta yo mismo
o la elección de otra persona o de una descripción abstracta, lo que vemos es que los porcentajes son muy similares. El porcentaje mayor es la respuesta yo mismo con el 34%, pero la elección de otras personas es casi el 30% y una descripción abstracta es del casi 29%. Entonces, dentro de las otras personas escogidas, que es la categoría que en España es mínima, lo que vemos es que los adolescentes pues tienden a escoger los héroes que vimos en el programa anterior. Es prácticamente los mismos héroes o por lo menos las mismas categorías de héroes que veíamos, como los más populares son los deportistas, después las estrellas del cine y la televisión, personajes de relevancia social y en menor medida estrellas del mundo de la música. Si vemos las diferencias por países pues, ¿qué tipo de persona ideal se fijan más los adolescentes americanos, estadounidenses? Pues tienden a escoger deportistas. Pero si nos vamos a, por ejemplo, Qatar o Hong Kong, vemos que tienden a escoger más personajes de relevancia social o histórica. Es decir, que el tipo de elección de persona ideal también nos da una indicación de los valores culturales de cada país. Uh-huh. Y en cuanto a las diferencias de género, Cristina, ¿qué diferencias habéis encontrado entre las respuestas de las chicas con respecto a las de los chicos? Vamos a ver. Primero seguían eligiendo todos más personajes masculinos que femeninos. Hicimos diferencias de género en dos categorías. En la de descripciones no pudimos, evidentemente, hacer diferencias de género. En el caso de la categoría de otras personas, como he dicho antes, todos, chicos y chicas, tendían a elegir más personajes masculinos que femeninos. Cuando se elegían ellos mismos, era al revés. Las chicas solían elegirse a sí mismas en mayor medida que los chicos. Los chicos solían elegir más a otras personas que a ellos mismos. El mismo patrón no se reflejaba en autoestima, curiosamente. Sí. Es decir, lo que vemos es que para las chicas, y esto abunda un poco en lo que hablábamos en el programa anterior, lo que vemos es que las chicas tienen una mayor dificultad también para escoger ideales o ideales personificados. Por muchos motivos, evidentemente, de los que ya hemos hablado, como por ejemplo, hay una menor muestra, ¿no?, de ideales entre los que escoger. Entonces, ante esa dificultad, pues las chicas tienden a proponerse a sí mismas o tienden a proponer una descripción más abstracta. ¿Eso en general o también España despunta en ese aspecto? Eso en general. No había diferencias significativas. No. En general, ese es el patrón de respuestas de las chicas. Tienden a presentarse a ellas mismas como su propio ideal o escoger una abstracción porque les cuesta más el identificar ideales posiblemente femeninos. ¿Algún otro dato significativo que queráis resaltar sobre este estudio? Pues los chicos, por ejemplo, puntuaban mucho más alto que en autoestima que las chicas. Sí, eso era como en resultados de otros países, sí, de otros estudios. Es un resultado que está en consonancia con investigaciones anteriores. Lo que vemos es que durante la adolescencia los chicos tienden a puntuar más alto que las chicas en autoestima. Curiosamente, sin embargo, luego vemos que los que se escogen a sí mismos puntúan más en autoestima, pero no es el caso de las chicas que, no, comparadas con los chicos, sí que durante la adolescencia al menos tienen un bajón de autoestima. De autoestima, sí. ¿Este estudio sigue adelante? ¿Lo seguís realizando o está cerrado? Pues yo creo que tenemos varias ideas. Sí, tenemos varias ideas porque bueno, como puedes ver, simplemente hablando un poco sobre el tema empiezan a surgir interrogantes y empiezan a surgir cosas que queremos saber y que queremos investigar más. Entonces sí que tenemos interés en ver quizás por qué hay estas diferencias culturales, por qué se da este patrón diferente en España, qué podemos hacer con respecto a
en la búsqueda de referentes externos para los adolescentes españoles. ¿Es realmente un problema que los adolescentes españoles se planteen a sí mismos como sus ideales porque no tienen referentes? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, que sí que tenemos una serie de interrogantes, de cuestiones y de inquietudes con las que nos gustaría continuar, desde luego. Otro tema que nos gustaría investigar es si hay diferencias por edad. ¿Es lo mismo la elección de la persona ideal que elige un niño de 13 años o de 14 años que un niño de 18 años? Porque tenemos una muestra muy amplia y con un rango de edad muy amplio también. Y es posible que haya diferencias también en función de la edad de los adolescentes. Incluso dentro de la edad de los adolescentes, que haya diferencias entre países. Entonces es otra cosa que nos queda de interrogante y que sí que querríamos seguir investigando. Sí. Es decir, en términos de estrujar los datos que tenemos, todavía podemos sacar más jugo de ellos, porque sí, simplemente con ver las diferencias por edad ya nos puede dar, porque sí que hay diferencias por edad, por ejemplo, en la elección de héroes. Es decir, que cuando preguntamos a los adolescentes en la adolescencia temprana, le preguntamos sin darles a escoger entre adultos conocidos o no conocidos, los más jóvenes, los adolescentes más jóvenes tienden a escoger personas de su entorno inmediato, mientras que en la adolescencia tardía el foco se vuelve hacia afuera y empiezas a buscar referentes más externos que no son de tu. También hay diferencias entre chicos y chicas, es decir, porque claro, si preguntamos sobre quiénes son tus héroes, como hemos visto, hay diferencias de género, pues si no les das a escoger entre uno famoso y uno conocido, pues las chicas van a tender a escoger más a alguien de su entorno porque les resulta más fácil identificarse, porque tienen un mayor equilibrio de género entre los héroes que pueden escoger, que es en contraposición con los héroes externos. Bueno, como conclusión, y ya para ir terminando, ¿cuáles serían los datos más llamativos, más contundentes que se pueden derivar de esta investigación que estáis llevando a cabo, que habéis realizado? Para mí lo más interesante es que vemos que desde luego la respuesta yo mismo se ha consolidado como la respuesta preferente del siglo XXI, que desde luego está relacionada con una autoestima mayor, y lo que me gustaría saber es si verdaderamente esa relación entre yo mismo y autoestima se correlaciona también con indicadores de desarrollo psicológico positivo, o si por el contrario es más bien algo negativo, más de tipo narcisista. Eso sería, y me gustaría desde luego el investigar el por qué nuestros adolescentes tienen un patrón distinto. Sí. ¿Cristina? Pues en cuestiones de género yo creo que aquí sí que se deducen desequilibrios que no son nada positivos. Yo creo que están un poco más relacionados con la madurez de las chicas. Las chicas suelen ser más maduras con la misma edad. Entonces, yo creo que ahí sí que las diferencias que hay de género las diferencias de género que observamos tienen más que ver con la edad evolutiva de los adolescentes que con diferencias de género reales, en mi opinión. O sea, eso me gustaría investigarlo. Pues nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestros estudios, que sigáis adelante, felicidades por este trabajo. Y nada más, nos han acompañado Cristina García El, que es profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, investigadora en este proyecto, y Juan Diego Estrada, que es psicólogo, investigador del Departamento de Psicología Básica 2 de esta Universidad de la UNED. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.